Hoy tenemos la suerte de charlar un buen rato con una persona especial. Se llama Germán Bertrand, tiene 66 años, ya está jubilado y ha trabajado toda su vida en una gran empresa de alimentación. De pequeño tuvo una ECM que nos va a contar enseguida y que muy probablemente le abrió alguna puerta que él ha atravesado muchas veces a lo largo de su vida. Es uno de esos ejemplos de, llamémoslo, dones o capacidades adquiridas tras una ECM. En su caso, como vamos a ver, él ha tenido la curiosidad y la generosidad de enfocar esos dones hacia los demás, manteniendo siempre una formación científica y al mismo tiempo una mente abierta. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo fue aquella experiencia con tan solo 7 años? Entonces nosotros somos asturianos y bueno, pues lo típico de los veraneos, ¿no? Que es el momento de juntarse los primos y todo esto. Y mis abuelos maternos tenían una finca ahí en Gijón. Ellos vivían aquí en Madrid, pero veraneaban allí. Y era un clásico de los veraneos, era juntarse por la tarde los primos ahí en la finca, y mientras los mayores estaban a sus discusiones, pues los críos estar por ahí subidos por los árboles. Y ahí, pues bueno, lo que ocurrió es que yo me pegué un trastazo de mayor. Un trastazo pues bueno, de caerme de la escalera que subía al hórreo. Claro, en una finca asturiana pues tenía un hórreo. Y me caí desde una altura, pues calculo yo que sería un poco menos de 2 metros, pero de cabeza, sobre una superficie de hormigón, y me rompí el cráneo. Me rompí todo el hueso frontal. No perdí el ojo de milagro porque se quedó a poco de la órbita de seccionar el nervio óptico, se quedó a 2 milímetros. Pero se rompió todo el cráneo. Todavía me queda la cicatriz. Si me tocas aquí, por aquí. El caso es que yo me caí. En un momento determinado ya pues me atendieron y lo que hicieron fue subirme a la habitación de mi abuela. Me pusieron en la cama, yo estaba totalmente desmayado, llamaron al médico y el médico vino, me exploró, me llamaron a una ambulancia y me llevaron para la clínica inmovilizado, porque aquello pues se veía claramente que tenía un traumatismo cráneoencefálico grave. Y el resultado fueron 3 días en coma, según los médicos, y 3 o 4 semanas de hospital. Estuvieron ahí pensando que si me ponían una placa de plata porque la fractura era muy fuerte, estaba un poco abierta. Pero bueno, gracias a Dios aquello no dematizó y a base de estar 3 semanas ahí en la clínica sin mover la cabeza, tenía la cabeza inmovilizada. Imaginar que tienes que comer así, como si fueras un Robocop. ¿No? Y a partir de ahí, pues eso, 3 días de coma. Y claro, los médicos dicen 3 días de coma, pero yo a lo largo de esos 3 días pues mantengo algunos recuerdos vívidos. Claro, yo la primera reflexión que tengo es que, claro, yo todo esto lo cuento ahora pues después de elaborarlo bastante, porque lo que te ocurre cuando eres un niño y tienes una experiencia de estas es que pues la tomas como normal. O sea, la tomas como que eso, bueno, pues ha pasado, pero lo integras dentro de tu normalidad, porque tienes una edad en la que estás todavía pues cogiendo referencias de cómo son las cosas. Me ya un poco mayorcito, ¿no? Porque con 6 años ya tienes casi el carácter incluso ya más hecho, ¿no? Pero bueno. El caso es que yo tuve como tres instantes, uno de ellos especialmente fuerte. Bueno, todos ellos fuertes, el tercero quizás un poco más suave, pero vamos, el primero fue el de verme, la típica de verme fuera del cuerpo. O sea, verme desde arriba y verme como me había caído, me había quedado así un poco en esta posición con la parte que me fracturé pegada a la piedra. Y a mí lo que se me quedó grabado de esa imagen es que estaba lo suficientemente arriba, mi visión, como para ver el tejado del hórreo. O
sea, imaginaros un gorrio asturiano desde arriba con sus 4 caídas y las escaleritas para subir. Yo me caí ahí, que era la carbonera, tenía una... Debajo de las escaleras era donde guardaban la leña. Bueno, ahí en Asturias hay mucho carbón, ya sabéis, hay leña pero hay carbón también. Bueno, y yo me veía desde arriba y me llamó la atención ver el tejado del hórreo y ver que en el tejado del hórreo había hierbas, cosa que yo no me... No habías visto nunca. No es una cosa en la que yo me hubiera fijado, pero eso me llamó la atención. Y entonces, pues me quedó esa imagen y a partir de ahí, pues empezó una sensación, pues ya, oye, ¿aquí qué ha pasado? Mi mamá, ¿no? Básicamente, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Y entonces, ¡bum!, yo aparecí, pues, ¿dónde está mi madre? O sea, entonces, aquí, yo el recuerdo que tengo es el de mi madre con su madre, con mi abuela y con una tía mía, pues estaban discutiendo de temas de familia, los rollos de mayores, ¿no? De aquellos cuando se escribe y tal. Estaba enfadada y tal, y esa sensación de cómo digo yo que estoy aquí, cómo hago yo que me atiendan, ¿no? Nada, imposible. Y entonces recuerdo que en otro flash pensé en las chicas que estaban en la cocina. Todo esto era como a la hora del café, ¿no? Eran como las 4:00 de la tarde, estaban pues lavando los platos o qué sé. Y entonces, ¡pum!, pues, claro, tampoco no era capaz de hacerme entender y se me fue ya la conciencia totalmente. Y ahí acaba esa imagen. Y entonces la imagen siguiente que tengo sigue siendo una imagen ya desde fuera del cuerpo, pero ya no estaba, allí estaba en la cama de mi abuela. Y entonces estaba en la cama de mi abuela y yo era, pues, bueno, lo típico esto que habréis oído todos, porque todo esto de las ECMs, al final, uno viene aquí con la suya, pero son todas muy parecidas. Y entonces yo estaba en la cama y estaba, pues, como si tuviera una golondrinita aquí, en la esquina de la habitación del techo, y estaba viendo ahí mi cuerpo. Sensación rara. Ahí empecé a tener una sensación... ¿Y te reconocías? Claro, es que ese es el tema, que al principio no te reconoces. Yeah. Y luego pues ya vas diciendo, pues ese va a ser que soy yo. Porque además pasa una cosa, que luego tuve más experiencias y tal, ¿no? Pero y es que estamos muy acostumbrados a vernos en el espejo. Yeah. No a vernos como somos. Y entonces... Sí. Entonces es que somos distintos de cómo... Son en las fotos, claro. Sí, somos distintos. Entonces... yo recuerdo que estaba ahí, no recuerdo ver a mi madre, curiosamente. Una de las cosas que me ha pasado, que siempre me he tenido que trabajar a lo largo de la vida, es que luego, después de muchísimos años y mucho trabajo, logré tener un recuerdo de mi madre. Que casi mejor que no lo hubiera tenido, ¿eh? Pero sí recuerdo a una hermana de ella, a mi tía Gloria, que estaba allí. Y entonces la imagen, que es lo que a mí me llamó poderosísimamente la atención, es que yo me estaba viendo ahí y mientras yo me estaba ahí de golondrina, en versión golondrina, se abrió la puerta, entró el médico, el traumatólogo, que venía siendo un primo segundo mío, pero mucho más mayor, tenía 30 y tantos años. Y entonces me recuerdo perfectamente verlo, abrir la puerta, venía con un maletín de estos de médico, de estos que se abrían así, no era un maletín de estos de ejecutivo, era un maletín de estos que se abría por arriba, ¿no? Con unas dos asitas y tal. Y entonces se sentó, pues dijo, hola, ¿qué tal? Se vino enseguida hacia mí, porque ya mientras venía hacia mí ya empezó a hablar de los otros lo que había pasado, ¿no? Y entonces se sentó y abrió el maletín y claro, al sentarse en la cama a mí me cortó la visual de mi cuerpo, ¿no? Yo pasé a verlo de la espalda y el cogote de él, que tenía un pelo así muy rizadito y tal, tiene un pelo muy rizado, tenía Juan. Y entonces en un momento determinado sacó un cacharro del chisme, que luego, bueno, claro, yo como luego ya estudié de esto de ciencias de la salud, pues ya luego ya pues, reconstruí mi propia historia, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que la modificaría también, porque la memoria sabes cómo funciona, ¿no? Que según metes y sacas las cosas, las vas cambiando. Pero vamos, yo siempre me quedé mucho con esa imagen de que, ¿por qué? Porque en el momento en el que él me enchufó la linterna al ojo, que estaba mirando a ver si tenía reflejo popular,
pues inmediatamente yo dejé de ser una golondrina y pasé a verlo como si estuviera dentro del cuerpo. Pero una imagen de estas, me imagino que os pegará mucho cuando tenéis un sueño muy vívido, ¿no? Esta imagen onírica que es de como una hiperrealidad en las texturas, ¿no? Y en los colores, ¿no? Y una cosa muy, muy... El hombre estaba medio mal afeitado y, vamos, recuerdo perfectamente la piel, que le ves todos los poritos y todos los granitos de la piel, los ojos azules que tenía, pero la cara sí que se me quedó grabada. Y fue un flash, fue pues un flash, de estar en un sitio a estar en otro. Yeah. Y ahí se acaba esa imagen. Y luego tengo otra tercera, que es cuando me llevaron a la clínica, que al sacar la camilla de la ambulancia, pues se trastrabellaron un poco los camilleros, no nos llegamos a caer, pero vamos, no les abrió bien las rueditas de la camilla y entonces hubo un momento ahí de... ¿Y eso también lo ves desde fuera? ¿O no? O sea, eso también lo he ¿no visto? sentiste tú que ibas ahí? No, eso lo vi viste desde fuera, sí, lo vi desde fuera. Y luego ya no tengo ninguna imagen más. Luego ya mis siguientes imágenes son ya en el mundo las 10.000 cosas, como vamos, desde el cuerpo, en la tal, sí, tenía un montón de cuentos ahí que me llevaban todos los primos ahí para que aguantar ahí todos en la playa y yo ahí con la cabeza parada. Una pregunta, sí. ¿Tú crees que la visión esta, esto lo hablamos el otro día, la visión esta que tuviste del médico, así, Sí. como desde tu cuerpo, fue con tus ojos de verdad o no? Yo creo que no. A ver, yo lo vi talmente como si fueran desde mis ojos, pero la visión, la imagen que yo tenía era más realista. O sea, quiero decir, luego yo en mi devenir vital, cuando ya trabajé más el tema de la percepción extrasensorial y todo esto, lo tengo mucho más identificado como una visión de fuera, más en lo intangible, ¿no? Más en lo onírico, en lo intangible, que en la visión con las limitaciones de la retina, ¿no? ¿Sabes? Pero te estaba enfocando además con... Sí, claro, con una chisma. Porque yo, efectivamente, me dices eso y yo lo que vi fue la cara de él. No vi la luz esta. Ahora mismo, por ejemplo, vengo del oftalmólogo, que tengo una historia en el ojo, y no, esa luz que te clavan ahí, esa no es la imagen que yo tengo. Yo la imagen que tengo es la de la cara de él, pero sí desde la perspectiva del tema. Y entonces, luego, claro, yo esto más bien que... Es verdad que luego yo con el tiempo te contaba que estudiando todo esto, porque como puedes imaginar, esa experiencia más otras que he tenido, que ahora hablamos de ellas, me marcó toda la vida, ¿no? Y entonces, pues... Una cosa, antes de pasar eso, sí. Decías que el tema este de la percepción hasta que tuviste del maletín que se abría y tal, sí. luego solo pudiste corroborar, o sea... Sí, luego muchos años después, cuando ya había todo el tema este de los WhatsApp y las redes sociales y puedes recontactar con la gente, pues entonces pude recontactar con este hombre, que era de mi familia, era un primo segundo, pero vamos, era no era allegado, pero vamos, pero era a través de las redes familiares, sí, lo logré contactar y le pregunté, y entonces él tenía un recuerdo vago, porque claro, para mí ha sido la historia de mi vida, claro, ese accidente, pero para él pues era un crío más escacharrado de los 200.000 que habrá visto. Claro. Y entonces ya contándole la historia empezó a hacer memoria y dijo sí, tal, pero lo que sí recordaba perfectamente, claro, era cómo era su maletín, claro, eso sí. Era de estos que se abrían. Sí, era eso, de color marrón, de piel, con la vidita dorada, que yo lo había visto en hiperrealidad total. Pero tú, que antes de ver ese no habrías visto muchos tampoco. De estos que no, ni tampoco yo tengo conocimiento de haberlo conocido a él antes físicamente. Con el pelo rizadillo. Con el pelo rizadillo, con tal y con todo eso, no, sí, eso fue curioso. Luego, bueno, claro, luego tuve muchas experiencias porque las he ido buscando, claro, a partir de porque las he ido buscando. Pero esa fue la primera. La ECM de Germán no tuvo fase trascendental, fue una experiencia extracorporal clara, nítida,
y con algunos detalles concretos que él corroboró después. Aunque lo tomó como algo normal, no le resultó fácil digerirla. Se volvió más retraído emocionalmente, el colegio empezó a costarle más, y a los 12 años comenzó a pensar que quizá aquella experiencia no había sido tan normal. Afortunadamente, en su gran familia de 13 hermanos, se podía hablar con una cierta tranquilidad de estas cosas. Su madre había tenido ya una experiencia curiosa e intensa durante uno de los partos y tenía interés por estas cosas. Y eran además los años del Vida después de la vida de Raymond Moody, que circuló por su casa, y de los primeros libros de Kubler-Ross, etc. Lo que ocurrió es que en aquella época en España pues no había nada, de todo esto no había nada. Los primeros que aparecieron en medio de todo ese entorno de la transición y tal fueron estos, los del método Silva, que este era un hombre, un tejano que había inventado un método para potenciar, digamos, todo lo que es el tema de extrasensorial, la percepción extrasensorial. En realidad era como un taller de mejora personal, ¿no? De darte herramientas para mejora personal, pero que luego enseguida había ido derivando al tema más de la percepción extrasensorial y a temas de sanación y tal. Porque cuando ya empezó la parte de la formación en la que se practicaba la percepción extrasensorial, que incluso te potenciaban el que te proyectaras como si fuera una proyección mental, ¿no? Puramente mental, de cierras los ojos, te imaginas que estás delante de la fachada de tu casa y a ver qué ves, ¿no? Y luego te llevabas la sorpresa que cuando cerrabas los ojos y te ponías delante, veías más cosas de las que en el consciente tenías. Luego volvías para tu casa y mirabas y decías, hostia, es verdad, ¿no? La cornisa tiene un dibujito así, ¿no? Era muy, muy divertido. Porque efectivamente vemos muchas más cosas de las que llevamos al consciente, y cuando logras trabajar con el cerebro y sacar de verdad todo lo que tiene ahí en el hipocampo, te puedes llevar muchas sorpresas, ¿no? El caso es que a mi madre le dio miedo y no fue capaz de acabar la formación. Y entonces nos convenció a unos cuantos hermanos de que si íbamos con ella igual se atrevía, ¿no? Y entonces, claro, yo ahí lo que me encontré primero con un terreno abonado, porque mi madre se hizo fan de esto. Sí, hasta demasiado fan se hizo. Y luego, por otra parte, lo que pasó entiendo yo, por lo que luego entendí, de que fue a raíz de esta experiencia de crío, que yo como esas cosas de las proyecciones lo veía más normal. Pues a mí aquello se me daba muy bien. O sea, a mí aquello se me daba muy bien. O sea, muy bien. Y entonces, pues, y eso coincidió con que en ese momento yo estaba en la universidad estudiando la morfología, estructura y función del sistema nervioso central, ¿no? Y entonces, pues, yo toda mi vida he sido de ciencias con esto, y al mismo tiempo de ser de ciencias, toda mi vida ha sido con la mente abierta a estas cosas, ¿no? Sí, y también hubo un consejo muy bueno que me dieron en los 18 años estos, y es que el instructor que nos dio la formación claro, cuando vio que yo funcionaba tan bien, pues me empezó a mirar así un poco más de a ver y tal, ¿no? Hablar un poco más. Y entonces me dio un muy buen consejo, fíjate. Me dijo, mira, tú cuando... dice, no intentes entenderlo todo. Dice, o sea, tú cuando veas una cosa que es, si no la entiendes, pues no pasa nada. No pasa nada por no entenderla. Dice, lo coges, dice, como cuando tienes una camisa y no la usas, la cuelgas en una percha, la cuelgas en el armario, y ya con el tiempo algún día la usarás, o algún día... Y entonces, porque yo creo que muchas veces, claro, cuando niegas una experiencia, cuando no quieres ver una experiencia, estás cerrando la puerta a cualquier cosa que venga ya de esa parroquia, ¿sabes? Mientras que si simplemente no la niegas, simplemente la dejas entrar, que será o no será, pero pues por lo menos dejas la puerta abierta a que sigan ocurriendo cosas, ¿no? Y entonces nosotros hicimos un grupito, yo ahora ya no estaba en Oviedo, estaba en León, claro, estaba estudiando. Bueno, cuando fue el curso estaban en León, pero vamos, viajaba a Oviedo a hacerlo. Y ahí hicimos un grupito de gente para practicar, para estudiar aquello mejor y para tal. ¿Todo gente joven? No,
Yo era el más joven. ¿Ah, sí? Yo era el más joven. Sí, sí. No, ahí era gente pues de 30 y tantos, 40 y tantos. Lo que pasa es que ahí, como a mí se me daba muy bien, pues al final acabé yo siendo un poco el que marcaba un poco la dirección, porque entre que yo soy mucho de estudiar y que tenía mucha facilidad para ello, pues claro, parecía como que tenía más valor la experiencia mía, ¿eh? Que yo tampoco creo que tenga que ser así. Bueno, pero vamos, en aquel momento, claro, si tú hacías una visualización de una persona y aquello coincidía muchas más veces que cuando lo visualizaba otro, pues al final acabas teniendo como más autoridad, ¿no? Tenías un principio de autoridad, ¿no? ¿Y cuál era En el la cosa. objetivo del grupo? Pues el objetivo del grupo al principio era profundizar en las técnicas estas, pero muy rápido cayó en el tema de la sanación. Claro, empezamos a trabajar, os podéis imaginar que en el tema de sanación el que te viene es el tío desesperado que la medicina tradicional pues ya no sirve para nada y entonces busca cualquier alternativa. Con lo cual el tema de meterte en temas de sanación pues ayudabas ahí lo que podías, ¿no? Porque vamos, yo desde luego en el tema de sanación yo soy de los dos palos, o sea, evidentemente no le digo a nadie que lo que se puede hacer en el tema de sanación, que creo que es mucho, verdaderamente, para nada es ni incompatible yo siempre lo he visto como algo complementario. Por algo complementario, ¿eh? Porque siempre, luego antes lo hablábamos, ¿no? Siempre ves la medicina tradicional pues está en una capita bastante superficial de todo un montón. En el momento en el que te preguntas 3 o 4 veces por qué, te metes en una dimensión en la que, en por qué está pasando esto, te metes en una dimensión que se sale del campo, por lo menos del enfoque médico que hay, ¿no? ¿Y qué dinámica tenéis más o menos con el grupo este de sanación? Pues con el grupo de sanación nos venía gente, la gente era un boca a boca. Era un boca a boca, y entonces había gente, oye, que hay esta gente que tiene este problema, que tal, que no sé qué. Entonces yo ahí cogí mucha práctica de visualización, que me sirvió luego mucho, e intentaba, dentro de lo posible, con mi formación, ir contrastando aquello con el informe médico. Lo que pasa que era más fácil que ahora, ¿eh? Porque ahora con el tema de protección de datos y tal es imposible. Y aquella era mucho más fácil y se compartía con más facilidad los datos médicos con tal. Pero yo fui desarrollando ahí una técnica propia en el tema mental, porque yo además soy de carácter muy mental, y entonces era muy mentalista, era muy mentalista. Y entonces trabajábamos en el tema de sanación, pero ¿qué es lo que te pasaba? Que claro, como trabajas con gente muy inmediatamente eso te llevaba a trabajar, te llevaba directamente a trabajar con el fenómeno de la muerte y el acompañamiento a la muerte, ¿no? Y ahí había siempre un momento o una duda, ¿no? En decir, hasta aquí pongo mi intención y mi atención en apoyar la sanación, o aquí la pongo en acompañar a esta persona a morir porque es lo que le toca. Ahí lo que ocurrió es que en el acompañamiento de una persona yo hubo un momento en el que tuve claro que esa persona se iba a morir y tuve la percepción que a veces la tengo, a veces no la tengo, hay veces que la he tenido y fue, y hay otras veces que la he tenido y no, o sea, porque esto no es fácil, o sea, no es fácil. Yo no soy clarividente de naturaleza. Me lo he trabajado mucho y entonces he llegado a tener bastante potencia de evidencias y estoy bien, pero no soy clarividente de saque. Entonces, pero bueno, a veces tengo una percepción que es fuerte y que es verídica, y ese fue el caso. Y entonces, pues ahí, un poco por la inconsciencia ese de que eres una persona joven, de que te pones el mundo por monte, vas por delante, dentro del grupo, pues lo comenté. Digo, es que esta persona va a morir y esta persona pues va a morir el 13 de junio. Y claro, estábamos en tiempo de Navidad. Esto era 6 meses antes. Y claro, esa persona, como todas, pues había venido por boca a boca a través de un conocido de alguien del grupo, y alguien pues se fue de la boca. Y al irse de la boca, pues eso acabó en conocimiento de la familia, y cuando la persona se murió el 13 de junio, pues aquello fue un drama, claro. Fue tremendo, porque no fueron capaces de colocarlo, claro. No fueron capaces de colocarlo. Entonces eso se fue extendiendo. León era una ciudad pequeña, y entonces la gente pues empezó a mirarme raro. Y entonces hubo un momento muy duro para mí. Tranquilo. Sí, te tengo que decir que yo tengo No pasa nada. Tengo... No, si no quiero cortar nada, si es un compromiso. Es un compromiso terapéutico que tengo conmigo mismo. Muy bien. Sí. Entonces, quiero decir de dejar que salgan las emociones, ¿vale?
Porque esto me viene al hilo de que fue una de las consecuencias de mi accidente, ¿eh? Ah, sí. Sí. ¿Y eso? Pues soy un incompetente emocional. Porque la competencia emocional que tiene que coger un niño de autorresponsabilidad en los 6, 7, 8 años, yo no la cogí. Ya. Entonces ahora ¿Te has después... contado que Sí, exacto, sí. No tomé la responsabilidad sobre mí mismo. Esto es una cosa importante, para tener en cuenta en las secciones infantiles si te pasan esa edad. Te quedas, oye, yo soy un niño, me tienen que cuidar y sigues dejando la responsabilidad en el otro y no la coges tú. Y lo que haces es bloquearte las emociones, no las dejas entrar y no las dejas sentir. Entonces es un tema que trabajar. Entonces yo, si cuando os cuento algo me emociono, no pasa nada. no pasa nada. ¿Vale? Es que lo he conectado, lo he revivido y me provoca toda la reacción hormonal de la emoción, ¿no? Entonces ahí lo que pasó es que hubo un momento, una mañana, que venían un par de señoras y cuando se cruzaron por mí la calle se santiguaron y se cruzaron la acera, como si fuera el demonio con rabo y con cuernos. Y entonces ahí tenía ya 22, 23 años, estaba acabando la carrera, tenía que hacer la mili y dije, mira, Germán, vamos a meternos dentro de la viñeta, que estamos un poco fuera, ¿no? Y entonces decidí abandonar eso a terceros, digamos, ¿no? Para gente que no fuera del más estricto círculo familiar, ¿no? A mí me parece admirable que una persona con 66 años siga trabajando consigo misma, con sus emociones, su compromiso terapéutico, como dice Germán, de esta forma tan consciente, tan honesta y tan transparente. Ese retraimiento emocional que le supuso su ECM con 6 años aún le sirve para seguir trabajando en él mismo con paciencia, con tesón, sin esconder sus emociones. Y también me parece precioso que Germán, en su juventud, dada su facilidad para esa percepción extrasensorial, seguramente fruto de su misma ECM, la orientase hacia la sanación, hacia los demás. Qué buen ejemplo de cómo usar bien tus capacidades, las naturales y las sobrevenidas. Lo que Germán no supo entonces es que aquella formación en el método Silva seguramente le salvó la vida cuando tuvo su segundo encuentro con la muerte, como nos va a contar dentro de unos minutos. Pero antes de eso, ¿hubo algún caso especialmente llamativo en aquellos años dedicados a la sanación? Hay algún caso en el que tenía contacto en el entorno médico, como para poder ver. Sí, eso, pues una persona entrar con un 50% de esperanza de vida a las 24 horas, ¿no? Y, o sea, estamos 50-50 en 24 horas. Y a partir de ahí, esto va a dejar secuelas, seguro. Dice, la posibilidad de que no haya secuelas, pues es menos de un 10%. Y además la típica proceso que es como si digamos que tiene una estadística del hospital, ¿no? En este hospital la estadística es esta, ¿no? Entonces, bueno, cuando se resuelve todo el caso y el tío acaba sin secuelas, pues dices, bueno, pues mira qué bien, ¿no? Se ha ido a la parte buena de la estadística, pero tampoco puedes decir que ha habido ninguna, porque evidentemente yo te podrás... ¿Qué tipo de patología sí se puede decir? En este caso concreto, estamos hablando de un aneurisma cerebral que reventó. ¿Que había reventado ya? Sí, reventó, sí. Entró en derrame, sí. Exacto, sí. Madre mía. Sí, entonces entró, pues eso, con un riesgo de muerte de 50% en 24 horas. Sí. Pues eso... Sí, eso es un caso bonito, sí. Pero claro, yo, evidentemente, por propio conocimiento, por mi propia ética, yo nunca jamás he sustituido ninguna maniobra de sanación con la medicina clásica. O sea, lo primero que le digo a un tío es que, vamos,
todo lo que te tengan que hacer. Yo siempre lo he visto como una ayudita. Lo que pasa es que esa ayudita para mí es fundamental, porque es entrar en las capas de abajo donde el tipo de medicina que tenemos, ¿no? Aquí pues no entra, ¿no? Y entonces, pues sí, hay casos como ese. Sí hay algún caso que tengo que ha salido a veces la palabra milagro por medio, pero a mí eso no me gusta. Eso no me gusta, pero sí tengo algún caso. Y decir, no, en la noche, que quedó así, en la noche el milagro, ¿no? Cuando sale una persona. Es una experiencia muy bonita. Luego lo que pasa es que hay veces que dices, bueno, ¿por qué unas veces me funciona tan bien y otras veces no consigo nada? O te quedas con una sensación así tal, ¿no? Pero bueno, supongo que es lo que tiene. ¿Cómo es posible una sanación así tras un aneurisma ya roto? Otra vez nos encontramos ante el misterio del poder de la mente o de la consciencia sobre el propio cuerpo. El famoso psiquiatra suizo Stanislav Grof cuenta en La mente holotrópica cómo se topó con casos asombrosos en los que personas adultas bajo regresión a los primeros meses de vida presentaban un reflejo de Babinski positivo que luego desaparecía al terminar la sesión. Es decir, un reflejo puramente neurológico que desaparece normalmente al segundo año de vida, está sometido al control de esa capa misteriosa del ser humano que le dice al cuerpo, cuerpo, tienes 2 meses. Y el cuerpo se comporta como tal, incluso en los reflejos neurológicos más básicos. ¿Podemos imaginar una medicina que fuese capaz de manejar y aprovechar esa capa de control? De cualquier forma, es de agradecer la sinceridad de Germán al reconocer que no siempre sus intentos de sanación han funcionado. Esa honestidad de preguntarse por qué es la mejor forma de seguir avanzando por ese camino. En esa España, en el año 78-79, en plena transición, y había empezado a entrar todo el tema droga. Era un problema el tema droga, ¿eh? Había empezado a aparecer el hachís aquí y sobre todo había empezado en el mundo estudiantil a empezar el tema anfetaminas, que las vendían aquellas sin receta en las farmacias porque era una cosa que se vendía para adelgazar. Y lo vendían sin receta. Y entonces te ibas por la farmacia, te comprabas el bote Minilip, que era la suave, y a estudiar patología, ¿sabes? Y había otra más fuerte que era la centramina Spansus, que venía en cápsulas. Bueno, aquí era una locura, un montón de gente colgada. Yo estaba de aquella todavía en un colegio mayor, estaba en el tercer año que estaba en el colegio mayor, y había muchos. Pues si estábamos 120 chavales ahí, igual había 40 o 50 que estaban colgados de las centraminas, ¿eh? O sea, una cosa muy loca, muy loca. Y entre ellos había pues un chaval que tenía el problema de que se había colgado de las centraminas y de algo más. Y bueno, de vez en cuando hablábamos, y yo como para mí esto fue un tema siempre tan natural. O sea, luego cuando ya me pegué el castañazo de las que se santiguaron y se cruzaron de acera, ya puse los pies en la tierra. Pero yo para mí siempre fue un tema muy natural. Siempre lo llevo con mucha naturalidad. Y entonces pues hablábamos de estos y tal, entonces yo le conté lo de los sueños lúcidos. Y mira, tú cuando te duermes y tal, no sé qué, y el puntillo ese en el que te vas a dormir, pues entonces te imaginas que tal, ¿vale? ¿Sabes? Le conté un poco la técnica. Claro, el tío no tenía, ni había hecho la formación que tenía yo, ni llevaba el tiro que tenía yo, ni nada. El caso que hicimos una especie como de quedada, de decir, mira, pues esta noche vamos hacemos una quedada soñando. Él ya no estaba en el colegio mayor, él estaba ya en un piso de estudiantes, porque normalmente la gente ahí estaba 1 año o 2 en el colegio y luego se va a un piso. Bueno, el caso es que hicimos una quedada esa noche, yo hice mi sueño lúcido y de repente el sueño lúcido se me fue de las manos.
Se me fue de las manos, pero bueno, se me fue de las manos totalmente. Totalmente. Entonces empecé a no saber dónde estaba, a estar en una experiencia onírica muy negativa, en una especie de pesadilla. Pero imaginaros que estáis en una pesadilla, pero que esa pesadilla es como al mismo tiempo que una pesadilla, una alucinación, que pierdes que no tienes la capacidad de discernir lo real de lo onírico, ¿no? El mecanismo de una alucinación, cuando el cerebro no discrimina si te ha entrado por el ojo o lo has pergeñado tú dentro, ¿no? Bueno, el caso es que me metí en una experiencia horrorosa, que llegó un momento en que no sabía dónde estaba, si estaba en esta galaxia, si estaba en la galaxia de enfrente. Empecé a tener una sensación de angustia de no ser capaz de volver, de entidades por ahí oscuras, una cosa horrible, horrorosa, horrorosa. Y hasta que llegó un momento en que ya me entregué, porque ya me sentí morir. Digo, o sea, yo no soy capaz de salir de aquí, ¿no? Y entonces digo, bueno, ya, pues que tenga que sea lo que tenga que ser. O sea, llegué a ese punto de entrega, ¿no? Y bueno, en un momento determinado, cuando ya estás ahí, pues me agarré a una especie de mantra de las frases de protección que nos habían enseñado, de tú puedes, tu control mental, tal cual, no sé qué. El método este de Sí, me agarré nos daban unas frases de protección, porque claro, ya sabían ellos que por algo podía pasar. Y entonces, siempre cuando ya estabas relajado, te daban unas frases de protección, ¿no? Y entonces yo cogí unas frases de esas de protección, me la empecé a repetir como una autónoma, como si fuera un mantra, ¿no? Pues era algo así como yo tengo a ver. Yo tengo o sea, yo tengo mi propio control mental, ni nada ni nadie puede contra mí, o algo así, de ese orden era, ¿no? Yo tengo mi poder, mi centro, mi control. Yo tengo mi propio control mental. Sí, bueno, una frase de protección. Yo como un mate, ¡fum! Y aparecí en el cuerpo con una sensación horrorosa. El cuerpo horrorosa. Una sensación horrorosa de peso, de tal. Por eso te digo que igual ahí sí verdaderamente tuve algo más que un sueño lúcido, ¿no? Cuerpo sudado, pesadísimo. Bueno, una cosa horrible. Bueno, mal sueño, al final conseguí dormir y tal. Y me levanté por la mañana y tal. Y claro, el tema tremendo fue que un poco antes del mediodía, a la hora de los vinos, nos enteramos que este compañero mío pues había aparecido muerto. En la cama. Y creo que sí, en la cama. Ahora que lo dices, no recuerdo ya bien si fue en la cama o fue en una cuneta cerca de su casa. Bueno, no lo recuerdo bien ese punto. Pero claro, aquello fue un golpe brutal. Fue un golpe brutal y entonces yo ahí corté y estuve, pues yo te diría que algo más de 6 meses sin hacer nada. Luego ya llegué a la conclusión de que no podía ser, de que no podía quedarme con todo ese trauma encima, y entonces despacito empecé cautelosamente y con mucho cuidado, empecé otra vez con la práctica, ¿no? ¿Tú qué crees que es lo que pasó, si es que tienes alguna hipótesis o algo así, o que él murió antes y tú como que... Yo creo que lo que pasa, yo creo que le pasó lo mismo que me pasó a mí. Lo que pasa que es posible que estuviera con alguna sustancia en el cuerpo y además pues no tenía los recursos que tenía yo. Y entonces no fue capaz se le fue la conciencia y no fue capaz de retomar el hilo al cuerpo. Tampoco le da muchas más vueltas, Pero claro, para mí aquello fue una situación fuerte. Y también, pues bueno, me hizo pues ir con más cuidado, con más método, con más sistema, con más cuidado, ¿no?
Y después de esta experiencia fue cuando se fue consolidando más el grupo este que te hablábamos y ya empezamos más de una forma más sistemática el trabajo este con la sanación. Esta experiencia sobrecogedora nos habla otra vez del cuidado que hay que tener al entrar en territorios poco explorados. Igual que antes de viajar a África hay que vacunarse de bastantes cosas, antes de iniciar la exploración por estos planos difíciles y poco conocidos, conviene prepararse bien, no por miedo, sino por prudencia. El ser humano aún debe familiarizarse mucho con estos otros mundos que ya va teniendo al alcance de la mano. Por eso es bueno hablar con personas como Germán, con una abundante experiencia práctica, para ir conociendo las rutas seguras de estos territorios poco explorados. El caso de mi padre, sí, el caso de mi padre es una cosa curiosa por la coincidencia. Veréis, esto fue, bueno, pues mi padre no era muy mayor, no era muy mayor, pero tampoco es una persona que se hubiera cuidado tanto. El caso es que cuando tenía 81 años, yo en aquel momento pues estaba trabajando pues a unos 400 kilómetros de Oviedo, era donde vivía, y me llaman diciendo, mira, vente para acá porque tu padre se está muriendo. O sea, me lo dijeron así, se está muriendo, o sea, vente para acá porque es que en el tiempo que llegues, pues igual se muere. Y entonces, pues nada, salí de la oficina, cogí el coche y para Oviedo. Me fui directamente al hospital, que estaba ingresado en la residencia de la Seguridad Social de Oviedo, en la antigua, que ahora ya no existe. Y yo pensando pues que me iba a encontrar a mi padre cadáver o terminar. Y cuando llego ahí me encuentro una especie de guateque. O sea, según llego por el pasillo de la habitación, oigo unas risas y digo yo, joder, aquí parece que no se ha muerto nadie. Y cuando entro me encuentro a mi padre hecho unos zorros el hombre, porque el caso es que le había entrado de color azul porque se le había parado el corazón prácticamente y le habían tenido que meter en urgencias un marcapasos. ¿Sabes de esto que te meten un cable por la femoral para llevarlo hasta el corazón y arrancarte el corazón? Pues estaba con el cable metido por la femoral, atado a la cama, sedado hasta las trancas, pero en ese estado y esperando quirófano para que le pusieran el marcapasos definitivo. Y en ese estado de estar sedado hasta las trancas, pues estaba contando batallitas de cuando tenía 2 años o 3 y estaba muy gracioso. Y entonces estaban todos ahí riéndose porque además estaba mi madre, que claro, había pasado ya todo el susto de que se moría. Y como mi padre y mi madre eran primos hermanos, habían nacido en la misma habitación, sus madres y sus hermanos se conocían desde bebés, pues entonces mi madre era la única que lograba descifrar, ¿no?, de qué estaba hablando, ¿no?, porque estaba hablando de memorias de 2 años y de 3 años. Bueno, el caso es que yo llegué allí como a las 7 de la tarde, sería más o menos esta hora. Y bueno, estuvimos ahí un rato y al final quien se queda a dormir, y digo, bueno, pues yo estoy bien aquí, no tengo nada que hacer, pues me quedo yo con él. Entonces, pues nos quedamos allí, pasa, sabéis, todo el follón de los hospitales, ¿no? Que si la cena, que si no sé qué, que se pasa al final la enfermera con tal. Bueno, cuando ya está todo tranquilo, y ya se supone que toca dormir, empieza mi padre. Claro, imaginaros, ¿no? O sea, él está en la cama, está atado, porque se quería arrancar la chisma. Estaba sedado y con las gasitas, así con la muñeca agarrada para que no se arrancara la chisma. Y entonces, claro, estaba incómodo. Y intentabas ahí que estuviera lo más tal. Bueno. Y entonces dice, oye, apaga la televisión. Y yo, ¿la televisión? Claro, oye, la televisión está en el hospital, claro, de estas que metías de aquella una moneda de 100 pesetas. Y digo yo, pues la televisión está apagada y tal. Digo, bueno, espérate, a ver, cogí el chisme que llevaba y le tapé el chisme rojo ese y tal, para que tal. A ver si, pero nada, no se tranquilizaba, estaba ahí y tal, no sé qué. Y entonces un momento determinado me dice, oye, dile a toda esta gente que se salga al pasillo, hombre. Y entonces yo ya me quedé, digo yo, como toda esta gente. Estábamos él y yo y el de la cama de al lado, que estaba durmiendo. Y estaba la puerta de la habitación un poquito abierta. Entraba un poco la luz en el pasillo, había luz, entraba un poquito de luz.
Y, y digo, gente, pero qué gente. Claro, yo, como ya, o sea, estamos hablando, yo en aquel momento tenía 30 y tantos años, tenía un tiro ya en esto, ¿eh? Entonces, cuando le pregunto qué gente, me dice el tío, papá, mamá, Germán, Deli y tal. Claro, todos los muertos de la familia, empezando por sus padres. Y que yo nunca más le había oído hablar, decir de papá y mamá. Siempre en la vida normal con nosotros hablaba de los abuelos o de mi padre, como mucho, pero no de papá y mamá. Bueno, entonces, claro, yo me puse ya en warning total, ¿no? Y entonces ya entré en conversación con él, que yo es lo que recomiendo en estas situaciones. O sea, no negar, no decir tonterías o tal, sino entrar en conversación porque ahí está pasando algo que hay que atender, ¿vale? Entré en conversación con él y le digo, oye, bueno, y entonces le pregunté, dice, ¿te quieres ir con ellos? Y me dijo, no, que tengo miedo. Y entonces yo le tranquilicé, le dije, mira, oye, si tienes miedo, pues no tiene por qué pasar nada. Te quedas aquí tranquilo y ya está. Nos echamos por el pasillo. y, y ahí se quedó la cosa. Se quedó la cosa. Al día siguiente lo operaron, le pusieron el marcapasos, se volvió para casa, volvió a hacer vida normal. Pasamos las navidades, pasaron los meses. Yo en todo ese interín lo vi el día de Nochebuena, que la fui a pasar a casa, claro, con mis padres y nada más. Y allá nos vamos al mes de abril, pues a mí de repente me saca el trabajo en Gijón un viernes y le digo a mi mujer, oye, cogemos al crío, que tenía 2 años, aquella, estaba a punto de cumplir 2 años, Eric. Vamos, yo tengo trabajo en Gijón el viernes, cogemos el jueves cuando salga de la oficina, voy para allá y nos pasamos. Yo voy a trabajar el viernes, nos pasamos el fin de semana con mis padres, que están ya muy mayorucos y no vamos a tener muchas oportunidades ya, ¿no? Y entonces, pues dicho y hecho, cogimos al crío, salimos a las 7 de la tarde, llegamos a las 11 de la noche a Oviedo, mi padre estaba en la cama, le voy a saludar y tal, ¿cómo estás y tal? Y me dice el tío, estoy aquí esperando a morirme, me dice. Y yo dije, hombre, a ver, joder, si no te pasa nada, ¿no? O sea, estaba pues normal, hombre, él estaba un poquitín senil, no tenía ni Alzheimer, ni un Parkinson de esto senil, ni nada. O sea, él estaba simplemente pues un poco senil, que le costaba colocarse donde estaba y tal. Y digo, hombre, no será para tanto y tal. Y entonces de repente se me queda mirando, que mi padre tenía la mirada bastante huidiza, ¿eh? Pero ahí me miró. Me miró. Y me dice, esta vez si vienen a buscarme ya no tengo miedo. Y ya digo yo, hombre, pues genial, pues muy bien, ¿no? O sea, ya no tienes miedo, pues eso es fenomenal. Bueno, tal, pues nada. Bueno, eran las 11 y pico de la noche, yo me fui para la cama, ahí se quedó la cosa, me fui pues un poco mosqueado, porque claro, no habíamos tenido ninguna conversación desde el noviembre pasado, habían pasado casi 6 meses. Y además de eso, yo, claro, aun sabiendo de qué va esto, pues bueno, había pensado, bueno, me estaba drogado hasta las trancas, y tampoco es que le hubiera dado yo. Y además, lo que te comentaba antes, como yo estas cosas las veo pues de natural, pues tampoco le había dado tanta importancia. Y entonces cuando de repente me retoma la conversación, digo yo, hombre, yo a esto que no le he dado importancia, él sí le ha dado mucha importancia. Porque se lo ha currado, ¿no? Dice, o sea, a mí me han venido a buscar, yo he tenido miedo y ahora no tengo miedo. O sea, ha habido un trabajo ahí, ha habido un proceso, ¿no? Y son de eso que muchas veces ves una experiencia que para ti no es tan importante y para la otra es verdaderamente nuclear, ¿no? Bueno, el caso es que me voy para la cama, me voy a la reunión de trabajo que teníamos con la empresa esta que teníamos en Gijón. Tenemos toda la reunión, nos vamos a lo típico de las reuniones entre empresas, ¿no? Te vas a comer, vamos en varios coches, llegamos al sitio donde comer, nos estamos esperando, nos estamos tomando la cañita, yo estoy ojeando el periódico de Gijón, El Comercio, y de repente veo en el periódico de Gijón, en las efemérides, estas que había antes, ahora ya no hay esas cosas, pero antes en los periódicos había la efeméride de hace 25 años pasó no sé qué, hace 50 años pasó no sé qué, hace 75 años, tal. Y me encuentro en la efeméride ese día que hace 50 años, la efeméride era que había muerto mi abuelo, el padre de mi padre, que había sido una muerte muy sonada en Gijón porque era un tío conocido y se murió porque se resbaló cogiendo el tranvía y le pasó el tranvía por encima y lo mató. Fue un drama, fue un drama tremendo. Además al día siguiente era
ese mismo día o el día siguiente. Era la pedida de mano de una de sus hijas, o sea, fue un drama. Y salió en todos los periódicos. Salió en todos los periódicos, a punto que a los 50 años salió como una efeméride de la movida que había sido. Total, que yo estaba, anda, mira, mi abuelo y tal, y uno de los que estaba ahí me comentaba, pero es familia tuya. Digo, yo sí, joder, era mi abuelo. Pues yo conozco mucho entonces a un primo tuyo, tal, no sé qué. Bueno, las típicas cosas nos sentamos a comer, y cuando ya estamos en el postre casi, le llaman a mi jefe, porque estábamos 3 de la empresa en aquella reunión. Era una reunión de estas de seguimiento, ¿no? De esto que un montón de... Estábamos 3 de la empresa y estaban otros 4 o 5 de la otra. Y aquí estamos hablando del año 94. O sea, había móviles, pero pocos, ¿vale? Había móviles, pero pocos. Y entonces le llaman por el móvil a mi jefe y dice, sí, no está conmigo y tal. No, bueno, pues ya le digo yo que llame y tal, y no sé qué. Y cuelga, se me queda mirando, me da el teléfono, no me dijo nada. Me da el teléfono y dijo, mira, coge mi teléfono y llama a tu casa que tienen que hablar contigo. Y... Bueno, pues cogió el teléfono de mi mujer y me dijo, voy a acabar de tu padre. 50 años después. Justo, el mismo día. El 29 de abril del 44-1, el 29 de abril del... Su padre. Su padre, sí. Su padre, el que le vino a buscar, claro. Además con la experiencia esa, pues claro, pues imagínate. Mi madre se quedó cabreada, porque no. Luego cuando llegué a Oviedo, claro, cogí el coche y me fui para el hospital. Estaba el cadáver ya. Estaba el cadáver y yo le pregunté a mi madre. Y le digo, ¿pero qué ha pasado? Y ella estaba enfadada porque no había podido estar con él cuando se murió. Porque mi padre, que ese es otro tema que vamos a hablar, mi padre, pues, o sea, ya sabéis que las personas cuando se mueren mantienen una cierta capacidad de ahora, ¿no? De escoger el momento, ¿no? Y eso me hilvana con la de mi mujer, que ahí fue muy, muy claro. Pues mi padre escogió morir solo. Y entonces cuando lo subieron para la habitación, pero vamos, en un ínterin de que entro, salgo, no sé qué, que todavía la enfermera sale un momento, que no... Eso, lo subieron... Y dice mi madre, dice, si es que lo subieron para la habitación y lo ingresaron porque tal, dice, pero si no lo... Sí, dice, es verdad que le empezó a querer fallarle el corazón, dice, pero dice, entró infinitamente mejor que en noviembre. O sea, nada que ver. O sea, en noviembre entramos aquí muertos y esto ha sido una sorpresa para todos. Y lo que pasa simplemente es que él estaba en el momento ya. Claro, estaba en el momento, sí. Yo, en mi experiencia, tengo de todo. La de mi mujer, a mí es que me llama mucho la atención porque yo supongo que es claro, luego sabiendo cómo funciona el cerebro ya sabes que claro, el tálamo que tenemos cada uno te filtra lo que te deja pasar y lo que no y tal, y cada uno tiene la visión, pero vamos, yo como estoy muy abierto a estos temas, para mí lo absolutamente rarísimo, lo excepcional, es que se muera una persona sin que pase algo. O sea, porque siempre hay detallujos ahí, siempre hay cosas más o menos notorias, pero siempre pasa algo que te dice, ¿no? Aquí qué está pasando, ¿no? En el caso de mi mujer se la llevó por delante un cáncer, un cervicuterino. Pues bueno, tuvo muy mala suerte la mujer. Le daban todos los diagnósticos negativos y bueno, las 3 cosas que te salgan al mismo tiempo negativa, una citología, el análisis del papilomavirus y el otro no sé qué, es muy raro, es un menos de un 1%, pero a mi mujer le pasó. Le pasó, total, que cuando al final ya lograron diagnosticar el tema, estaba más pasado ya que estaba ya un 4A y ya empezamos con muy mala expectativa. Aún así lo peleó porque era jovencísima, tenía 39 años o 40. Y lo peleó, pero vamos, estuvo pues 2 años y pico peleando. El caso es que en todo el tema este de la pelea, ella acabó enfadada con sus padres.
Bueno, pues sus padres ella era alemana, los padres eran de Alemania del Norte. Y bueno, hubo un momento determinado cuando ya se vio aquello que se iba a poner chungo, que ya tuvo una recidiva y tal, y una recidiva ahí ya era. Pues se empeñaron en que fuera a Alemania, que lo viera otro oncólogo, que tal, que no sé qué, ya no contaba, que yo, bueno, le hicieron hacer un viaje en unas condiciones. Bueno, el caso es que hubo una situación ahí, pues desagradable, que es morirte, pues enfadada con tus padres. Bueno, y el caso es que tuvo un proceso, para mí fue muy aleccionador. Tuve que acompañar a mi mujer y la tuve que acompañar más en contra de mis propios pensamientos, porque mi mujer era muy materialista. O sea, vamos, de hecho, el epitafio que escogió para su tumba es: polvo eres, en polvo te convertirás. Está enterrada en La Paz, sí. Sí, sí. Y, y entonces ella era que aquí después de esto no hay nada, a mí no me cuentes historias, y evidentemente cuando acompañas a una persona, pues la tienes que acompañar en su creencia, no te puedes poner a una persona que se está muriendo, que bastante lo tiene ya con lo suyo, a tratar de convencerla de nada. Así que en esa creencia la acompañamos, y que claro que no es la mía. Claro, la mía, pues te podrás imaginar, después de todo lo que estoy cascando aquí, pues que no es esa. Vamos, yo tengo, sí tengo evidentemente, porque lo he visto mil veces, que el cuerpo ya se muere y que toda la actividad física y emocional y mental, e incluso una parte de la conciencia que depende de la actividad, eso se muere. Pero vamos, yo tengo bastante claro que hay otra parte de la conciencia que no es un subproducto de la actividad cerebral, ¿no? Y esa permanece, evidentemente. Y, y yo, vamos, tengo esa convicción que no sé si vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Si no es, desgraciadamente, gracias a Dios, porque también a veces es un peso, ¿no? Pero muchas veces no, más bien es una. El caso es que mi mujer no. Mi mujer estaba en que ella volvía al polvo, y como se había enfadado con sus padres, pues habíamos pactado de que yo no los iba a avisar hasta que no llegaran. Que no quería volver a verlos, fíjate. Y mi mujer sí consiguió hacer todo el tránsito bien, quiere decir que entró en plena conciencia de yo me muero, pues casi un mes antes de morirse, casi un mes. Un 9 de noviembre fue cuando hizo el clic. Y a partir de ahí, pues fueron unas semanas muy, muy bonitas, muy bonitas. ¿Sabes? A mí es la experiencia que más me gusta en el acompañamiento a la muerte, cuando se da esta circunstancia. No es que se dé muchas veces, que una persona esté tanto tiempo así, pero vamos, a mí me ha ocurrido alguna vez. Y es muy bonito, porque cuando la persona está todavía en plenas facultades y tiene una aceptación completa del hecho de que se va a morir, hay un. Es como el ego pierde su razón de ser, porque ya no tiene nada que defender, y entonces se va produciendo ahí un cambio de visión y una apertura de conciencia, y son personas que tienen una conversación. Es una experiencia muy bonita para los que están allí, para todos, ¿eh? Para el que está en ello, porque ya está en aceptación y no tiene. Bueno, Christine nos costó mucho mantenerla porque tuvo un proceso doloroso al final, pero bueno, lo duramos, pero vamos, normalmente cuando una persona la dejas morir a lo natural, al proceso natural de morir, que funciona estupendamente, el 90% de las veces aquello va con las ayuditas médicas que hay ahora, pero vamos, con ayuditas respetando el proceso de morir. No ayuditas vive hasta el último aliento. Que eso yo ahí se me abren las carnes cuando lo veo. Bueno, el caso es que ella entró en aceptación de muerte, estuvimos unas semanas ahí muy, muy íntimas, y llegó el momento de morirse. Y en el momento de morirse, a todo esto, nuestro hijo, la enfermedad la empezó con 9 años y cuando murió su madre tenía 11. ¿Vale? O sea, era otro tema. Bueno, cuando llega el momento de morirse, pues ya sabíamos cómo iba a ser más la cosa por la evolución, por la enfermedad, cuál era el escenario más probable. Cuando se empezó a dar el escenario más probable, pues ya nos pusimos en modo últimas horas, ¿no?
Y entonces cuando ya hubo un momento en que ya, porque la manejamos en casa, hubo un momento, le manejaba la sedación yo. Vamos, le manejaba la sedación yo. Entonces ya hubo un momento en que ya le dije, mira, te voy a sedar un poquito para que te puedas despertar, porque se quería despedir de su hijo a mediodía, era por la mañana. Y luego ya después de que te despidas de Eric, ya te sedo del todo y ya te... Vamos. Yo, por supuesto, pensaba hacer un acompañamiento como los hago yo como en maniobras, pero con ella tenía que ser bastante esto por respeto a su esto. Bueno, el caso es que efectivamente lo hicimos así. Vino Eric, se despidieron. La sedé, ya pensando en que era ya la sedación terminal. Y bueno, y nos pusimos ahí a esperar. Pero vamos, estábamos ahí que había mucha ciencia ahí, ¿eh? Estaba yo, estaba mi hermano que era médico, estaba el marido de mi sobrino que es médico, mi sobrino que es médico también, o sea que habíamos vivido ya unas cuantas y que conocíamos el proceso perfectamente, pero vamos, perfectamente. Y entre todos llegamos a la conclusión, a las 8 o las 9 de la tarde, que aquello no pasaba de la medianoche o de la madrugada, ¿no? Dijimos, esto no... Dice, no pasa, o sea, estábamos hablando, bueno, tampoco es cuestión de entrar en muchos detalles, vamos, ¿no? Pero vamos, había perdido ya el pulso aquí, ya solamente cuando cogías el pulso aquí, había empezado a tener... Bueno, estaba en lo que es el proceso de desconexión del cuerpo, estaba... Y entonces yo ya cojo el teléfono y llamo a mis suegros y le digo, oye, coger un avión y venir para acá porque se está muriendo. Y entonces cogieron los tíos y cogieron un avión por lo más rápido que pudieron, claro, pero lo más rápido que pudieron pues era ya el día siguiente por la mañana. ¿Ya? Bueno, total, que llegan las 10 de la noche, las 12, las 2, las 4, las 6 y que no se muere. Que no se muere. Y yo a las 5 y pico de la mañana ya me fui a echar una cabezada porque ya no podía más. Llega por la mañana, no se muere. Llegan los padres al aeropuerto, hay que ir a buscarlos. Se fue mi hijo con mi hermano. Y imagínate una casa en la que se está muriendo una persona ahí en el Pedrete a las 12 del mediodía, ¿no? Con el revuelo que hay. Y bueno, soy vecino de mi hermana, que estaba también mi madre por ahí en medio, tal. Bueno, había un revuelo de gente. Y bueno, y Cristina estaba pues más o menos recogida ahí en nuestra habitación y tal. Y llegan las 12 y pico, y en un momentito, un instante, en que desaparece la gente, me quedo yo solo con ella, ¿vale? Me quedo yo solo con ella. Suena la llave en la puerta, llegan los padres, y en el momento en que se abre la puerta de casa, expira. Y cuando entran en la habitación, 10 segundos después, ya no la vieron viva. Fíjate. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Pero luego te quedas quedando, digo, fíjate, no quería verlos, pero luego tuvo la voluntad de esperar, justo. Sí. Y fue bonito, fue bonito. Y estábamos solos. Es verdad que es una experiencia. Yo creo que, fíjate, esto que comentabas tú de que la gente prefiere morir sola, yo creo que es un poco el cuidado también que tienen. Sí. Que lo hacen por cuidar. Eso es. Sí. Por los demás. Sí. Lo hacen por cuidar porque es una experiencia verdaderamente fuerte. Y ahora que yo también pienso que es una muy buena experiencia vital. O sea, ver un cuerpo, una expiración, y al segundo siguiente que no hay nada en ese cuerpo, es muy fuerte cuando lo ves, plas. Porque es verdad que el cuerpo tarda mucho en morir, porque entre que se empieza a apagar y tal, no sé qué. Pero hay ese momento en el que el cuerpo deja de estar habitado, y, o sea, en el que deja haber gobierno, ¿no? Deja haber un gobierno de ese cuerpo, ¿no? Claro, y ahí te impresiona mucho cuando ves un cadáver, ¿no? Y ves ahí un saco de carne vacío, ¿no? Y ya te impresiona mucho cuando ves un cadáver. Pero cuando ves una persona viva que expira y está muerta, a mí me parece que es un aprendizaje muy fuerte. Vale que no es lo puedes ver como una experiencia que no es muy agradable, ¿no? Pero... Y que hay que estar preparado. Sí. Y yo también entiendo que yo soy un bicho raro porque estoy mucho de esto, ¿no? Y puede decir, pero vamos, yo creo que es un aprendizaje
es un aprendizaje vital y de lo humano el acompañar a alguien a morir es una lección de vida. Ese estado final de la aceptación ante el hecho ya irreversible de la muerte, con su disolución del ego, con su honestidad profunda, con su valoración lúcida de las cosas verdaderamente importantes de la vida, ¿no parece el estado más sano mentalmente, espiritualmente, del ser humano? ¿No deberíamos cuanto antes, y digo cuanto antes, no solo horas ni días, sino años, muchos años, cuanto antes en nuestras vidas, llegar a ese estado? Cuando digo lo de disolverse el ego es que de alguna manera se cae tu personaje, ¿no? Sabes que todos al final tenemos un personaje que es con el que nos mostramos, que es un personaje caracteriológico, ¿no? Y que es un personaje, entre comillas, neurótico, ¿no? Pero que es con el que te presentas tú y con el que te relacionas, y luego hay un ser más esencial debajo. Y la persona, en el momento en que entra a aceptar a morir, es como que ese personaje se disuelve y la persona se abre más a lo de fuera y se abre más también a que la veas, porque ya no le importa, no tiene nada que defender, la puedes ver tal como es, ¿sabes? Vale que al final de la vida nos morimos, pero hay muchas veces en mitad de la vida que tenemos que dejar de morir cosas, y el proceso de duelo es idéntico, porque es un proceso emocional, es un proceso de gestión de las emociones que tú vas generando, tus reacciones corporales, y la gestión de esas emociones es la misma. Es la misma si te mueres, que si tienes que dejar morir un trabajo porque no estás a gusto, que si tienes que dejar morir una pareja que te ha acompañado pero que ya no da para más, o tienes que dejar, no sé, una casa en la que vives, ¿no? Entonces ese duelo, y claro, si tú te quedas agarrado ahí, agarrado, pues igual te encuentras 20 años trabajando en un trabajo que no te importa nada. Y sin embargo, si aprendes a identificar cuándo estás en situación de esto lo tengo que dejar morir, y eres capaz de transitar las fases del duelo hasta la aceptación, pues a lo mejor pierdes mucho menos el tiempo en la vida, con un trabajo que no te gusta, con una pareja que no es la que te tiene que mejor acompañar en ese momento, o una ciudad que no es tu mejor sitio para vivir, ¿no? No, yo pienso que tiene todo el sentido del mundo que se integre. Tiene todo el sentido del mundo que se integre. O sea, yo creo que hay que tener una visión mucho más holística, ¿no? Sobre lo que es la enfermedad y lo que es la salud y lo que es la enfermedad. Mira, me voy a poner yo mismo de ejemplo, que a mí no me importa hablar de mí mismo, que yo ya estoy ya... A mí me acaban de diagnosticar un glaucoma, ¿vale? Hace 3 meses. Primero me pegó un susto, me digo, glaucoma, claro, en mi época, cuando yo era joven con glaucoma, en 15 o 20 años te dejaba ciego, ahora parece ser que no, ya me han tranquilizado. Vale, me diagnostican un glaucoma y entonces yo lo primero que hago, como vengo de esa historia, como sé que hay varias pantallas, y ya sé que el médico está en la última pantalla, y el problema que tiene el médico es que cuando se pregunta por qué, se va a una pantalla en donde ya no es competente, ¿no? Porque si te sigues preguntando ya pasa una pantalla que no es competente. Lo explico con mi glaucoma, que me ha venido así ahora a la cabeza, ¿vale? Entonces, me diagnostican un glaucoma y me dice el médico, mira, esto no te preocupes, que esto ya lo tenemos dominado, esto va de que tú te vas a morir antes de que te quedes ciego. A base de que ahora tenemos unas gotitas que funcionan mejor que las de antes y entonces pues te va a bajar la presión del ojo, es un peñazo porque vas a tener que estar todos los días echándote la gotita, pero te va a bajar la presión del ojo, no va a dejar de erosionar el nervio óptico, no te vas a quedar ciego, ya está. Te quedas con este tratamiento. Porque el glaucoma, sabéis que es, el ojo no drena bien, y entonces sube la presión y entonces la presión acaba matando el nervio óptico, por decirlo así. Pantalla 1. Claro, yo inmediatamente me voy a la pantalla 2. Digo, vale, pero aparte de la gotita, yo algo podré hacer en mi estilo de vida, ¿no? Para favorecer el no tener la presión del ojo alta.
¿no? Pues me estás diciendo que la gota solo funciona por la noche, porque la noche es cuando los corticoides están para abajo, porque ya te vas para la cama, y si el corticoide está para arriba, la gota no funciona. Pues a lo mejor yo tengo que, en mi estilo de vida, pues procurar tener menos causa de ansiedad o cosas que me suban los córticos. O sea, ¿qué cosas puedo hacer yo en mi hábito para que esto... No, la gotita, que la gotita... Digo yo, joder, la gotita, algo podré hacer, ¿no? Pues no he sido capaz de entrar en la segunda pantalla. Ni con el primer oftalmólogo que me vio, que me fui de urgencia ahí porque tenía la presión del ojo muy alta, ni con mi hermana y mi sobrina, que son oftalmólogas, que vengo ahora mismo de la consulta de mi sobrina. Ya no intento salir. Pero es que es lo que dices tú, que es que esa pantalla ya no son competentes. Exactamente, bueno, entonces, hombre, la otra, en la segunda pantalla todavía podrían ser un poco competentes, decir, oye, mira, todo lo que... Claro, entonces yo empecé a preguntar, oye, y ahora, por ejemplo, pues no puedo bucear, que ya lo estoy dejando de bucear porque tengo un problema en el oído también. Pero ya me dijeron que no, que curiosamente no afecta para lo del ojo, lo de bucear. Bueno, pero bueno, es una pantalla muy lógica, que es cuando hablas no ya de curar al enfermo, que es para lo que están todos los médicos habilitados, sino para prevenir que el enfermo no se ponga enfermo, ¿no? Lo que es la medicina preventiva. Vale. Pero bueno, ya en la segunda pantalla, ya no te cuento la tercera. En la tercera pantalla, claro, porque para mí hay más pantallas debajo. Porque claro, yo he trabajado en sanación. Es verdad que he sido muy autodidacta, pero claro, para mí hay más pantallas debajo. Y entonces, claro, yo me voy a la tercera pantalla. Y entonces la tercera pantalla para mí es... No sé si explique si lo del glaucoma es un buen ejemplo. Te lo voy a poner con el oído. Con el oído. Tú te haces mayor y pierdes el oído. Te vas al médico, te pone un chisme ahí para que suba el chisme o te hace lo que sea, ¿vale? En la primera pantalla, para el oído. ¿Por qué te has perdido el oído? Joder, porque te has hecho mayor, tío. Te has hecho mayor, los 8.000 hercios ya no los oyes, los 4.000 a lo mejor, tal, ¿vale? Entonces, claro, nosotros tenemos una máxima, cualquiera que sepa algo de patología, y es que la función hace al órgano, ¿vale? La función hace al órgano. Si tú dejas de utilizar el músculo se atrofia. Y a toda castaña. O sea, acabamos de ver los astronautas de estos que bajan de la luna, o se pasan todo el día pedalando arriba, o en gravidez el músculo se va, vamos, el 50% del músculo se va al carajo en 8 días. Que incluso cuando salen los tienen que ir medio agarrando porque no son capaces ya de... entonces cualquier órgano, si no se usa, se atrofia, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la tercera pantalla, ¿vale? En el oído, tú estás mayor, ¿cuál es la visión de la tercera pantalla en el estar mayor? Cuando te haces mayor, eres una persona que tienes cada vez una experiencia más rica, tienes mucha más experiencia, tienes muchos más recuerdos y estás muy atento a tu conversación interior, a la conversación interior que tú generas. Muchas veces incluso dejas de escuchar, porque en el momento, depende del carácter que tengas también, ¿no? Pero el otro está hablando algo, a ti eso te está recordando cosas y tú estás con rum. Y tu conversación interior, que se genera en tu cerebro medio y te la cocinas con tu historia, no utiliza el oído para nada. Para nada. Entonces, si tú te haces mayor y en ese hacerte mayor te dejas llevar por eso, en vez de seguir atento a lo que pasa afuera, como si tuvieras 30 años y aprender, y a tal, y a no sé qué, pues ¿qué pasa? Que utilizas el oído mucho menos que cualquiera. Y el oído, deja un momento, que dice, bueno, ¿para qué estoy aquí? Si solamente vas a hacer caso a lo que piensas, a lo que tienes dentro, ¿no? Entonces, esa es una manera un poco filosófica de mirar el tema, que para mí es la misma la tercera pantalla del glaucoma. Que yo lo que me pregunto, aparte de no haber sido capaz de entrar en la segunda pantalla, yo lo siguiente que me pregunto es, ¿qué es lo que yo no he estado queriendo mirar durante muchos años para que mi cuerpo haya decidido que no me hace falta ver? ¿No? Y entonces inmediatamente, fíjate que en la tercera pantalla es donde empieza el verdadero proceso de sanación, porque es donde tú tienes que hacer un trabajo contigo mismo ya de momento contigo mismo, ¿no? Para ver dónde está el origen de la cosa. Porque, te vuelvo a lo de antes, yo vengo de una familia súper endogámica, somos muchísimos, 13 hermanos, 80 primos, 20 tíos,
Mi hermana ha sido la oftalmóloga oficial de la Facina toda la vida. Cuando la llame le digo, me acaban de diagnosticar un glaucoma, me dice, "Uy, qué raro, el primer glaucoma en la familia". En una familia, dicen, en la familia tenemos problemas de mácula y tal, no sé qué, diagnosticado un montón, pero glaucoma, siempre nos extrañó que no hubiera un glaucoma. Y sin embargo no salen de la primera pantalla, ¿eh? La gotita tal y no sé qué. Claro, yo estoy en mi tercera pantalla y en la cuarta. Y entonces estoy con esta fuerte reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que no he querido mirar yo durante toda mi vida? Porque al final, si lo ves, la enfermedad, si la miras como un síntoma, te está diciendo, tío, aquí ocurre algo que hay que atender. ¿Sabes? Si tapas el síntoma, y para mí la gotita es tapar el síntoma, ¿vale? A mí la gotita, evidentemente, me la voy a echar, ¿eh? O sea, que nadie crea que vamos, evidentemente, porque no me quiero quedar ciego. Claro, porque el síntoma hay que cuidarlo. Porque el síntoma hay que cuidarlo. Efectivamente, la gotita me la voy a echar y porque además pienso que la gotita me va a quitar del riesgo de quedarme ciego, vamos, lo tengo clarísimo. Pero aparte de eso, para mí, tan importante como eso, es la señal. ¿Por qué te ha pasado esto? ¿Qué es lo que tienes que atender? ¿Vale? Entonces esa es la tercera pantalla. Y esa tercera pantalla, que es donde empiezas a hablar de que hay de una sanación real de tu proceso, de tu... Está ahí. Y luego, claro, hay más pantallas debajo. Es que hay más. Es que yo no soy yo. Lo hablábamos ahora mismo también. Yo soy mi sistema familiar también. ¿Por qué en mi familia hay tanta degeneración macular? Yo tengo 2 hermanos de mi padre, se quedaron ciegos, una hermana mía se quedó de degeneración de mácula. Tengo otra hermana que está ahí medio peleando con ello. ¿Por qué en mi familia hay tanta degeneración macular? No, la genética tal y no sé qué. ¿No? A lo mejor hay algo 2 generaciones atrás o 3 que no se ha querido mirar, que se ha tapado, que se ha metido bajo la alfombra. ¿No? Entonces, y luego además sí. Está, aparte de eso, del porqué y de indagar y tal, es que aunque solamente sea por la mera economía de la sanidad, Sí. Es decir, ¿cuánto me cuesta curar de verdad estas cosas? Ya. O sea, si yo me dedico a tapar síntomas, Ya. a trabajar a los síntomas... No, bueno, no es que se dediquen... Me sale. Ya. Pero es que me estaba acordando ahora, fíjate, de un artículo... Es que eso que has dicho de tapar síntomas es muy confrontativo, porque claro, el médico no está tapando síntomas. En su visión, el médico está... La causa de la mastitis es una infección estreptocócica y se trata con penicilina. Y en su visión está tratando la causa de la enfermedad. Pero está atacando aquí. Pero está atacando ahí, exactamente. Es verdad que es la causa claro, de esto. De eso sí. Pero claro, luego está el porqué de eso, el porqué de eso, el porqué de eso. Y enseguida te sales de fuera del campo de la medicina. En primera instancia entras en el campo de la psicoterapia, evidentemente en primera instancia, pero después ya entras en otros campos, ya entras en la espiritualidad. Y de hecho, al final, ¿qué es lo que pasa? Que las últimas corrientes psicoterapéuticas acaban con facilidad en lo transpersonal y en lo espiritual. Pues esta es la vida de Germán, marcada por una ECM en la infancia que dejó su huella, pero que él ha sabido encauzar bien, con mucho trabajo personal, hacia la sanación y el acompañamiento ante la muerte. Y todo con una sólida formación científica que nunca ha dejado de lado, todo lo contrario, que ha sabido integrar en su camino. Es un lujo comprobar de primera mano cómo Germán, a sus 66 años, sigue trabajando en él mismo, creciendo, profundizando, incansablemente, y a la vez abriendo su corazón para compartir todas sus experiencias vividas tan interesantes y tan profundamente humanas.